Tengo que reconocer que soy un afortunado porque no he sido becario en mi vida. Nunca he sido becario en ningún medio de comunicación en los que he trabajado. Y he currado en varios medios profesionales. Estuve en Europa Press, estuve en Diario 16 y desde hace 21 años estoy trabajando en la cadena SER. Y siempre lo he hecho como periodista con contrato. Incluso a la cadena SER llegué además como fichaje desde el periódico Diario 16. ¿Quieres saber cómo lo hice? ¿Quieres saber cómo llegué a trabajar en la cadena SER? Pues atento, porque aquí empieza la historia. Hago este vídeo porque un compañero de Discord me pidió que contara cómo llegué a trabajar en la cadena SER. Y qué mejor manera de contarlo que dando la cara y haciendo un vídeo, ¿no? Y por cierto, si tú también quieres que haga vídeos sobre temas concretos o tienes alguna pregunta que quieres que conteste o que te responda, te suscribes a este canal de YouTube y además te unes al canal de Discord de Locución Deportiva para poder hablar conmigo. Te dejo el enlace de invitación de Discord aquí debajo del vídeo. Empecé la carrera de periodismo en el año 1994. Recuerdo que la carta de admisión de la facultad me llegó el día en que Roberto Bayo fallaba el penalti en la final del Mundial de Estados Unidos y la Brasil de Ronaldo el Gordito ganaba el Mundial. Y como siempre he tenido muy claro que yo quería ser periodista, y yo en aquella época era un poquito sobrado, en la solicitud para pedir la carrera solamente puse una de las tres opciones que me dejaban. Porque yo solo quería estudiar periodismo en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. El resto de opciones las dejé en blanco, porque no quería estudiar otra cosa, porque me sobraba la nota y porque me daba la gana. Yo, si no era periodista, prefería intentarlo en otra cosa, replantearme mi vida, hacer otra cosa diferente, pero como te voy a contar, no me hizo falta replantearme el futuro. Los dos primeros años fueron de tanteo entre la facultad y yo. Algunas pellas, mucha cafetería, muchas partidas de mus, pero eso sí, todo aprobado, ¿vale? No suspendía ninguna asignatura. Y cuando vi que me lo podía permitir, que yo podía con aquello, entonces fue cuando busqué prácticas. Porque, y esto ya te lo he dicho más de una vez, en la carrera yo no estaba aprendiendo nada que me sirviera de verdad para ser periodista deportivo, que es lo que yo quería ser. Pero yo no busqué prácticas en medios importantes, no. Y esto es lo más original de todo lo que hice. Yo busqué prácticas por mi cuenta, prácticas en las que yo pude hacer lo que quería. Y lo que yo quería era narrar partidos de fútbol. Recuerdo que la primera oportunidad que me llegó para narrar fue en la radio del Corredor de Henares. Allí buscaban una persona para narrar al Alcalá, al San Fernando y al equipo de fútbol sala que ahora es el Inter Movistar. Y en aquella prueba fracasé, fue un desastre. Y por eso yo ese día me prometí que ese desastre no iba a volver a pasar. Que yo no iba a volver a fallar. Y que en mi siguiente oportunidad yo la iba a aprovechar y me iban a coger. Y ahí es donde empieza esta historia en un viaje de tren de vuelta de San Fernando de Henares a Leganés, hecho polvo y completamente destrozado. Pero como dicen, lo que no te mata te hace mucho más fuerte. Y lo más importante de cómo te caes es cómo te levantas. Y yo me levanté. Me levanté despacio, pero me levanté con mucha seguridad y convencido de que todo lo que hacía era el camino correcto para ser lo que yo quería. Mi primer contacto con la radio fue en el mes de octubre del año 1996. Me dieron una hora de espacio en Radio Ondarreta, una hora todos los viernes a las 5 de la tarde para emitir un programa de deportes. Radio Ondarreta era una radio de barrio que estaba en Alcorcón. Y cuando digo de barrio, es que era de barrio de verdad, porque es que la señal de Radio Ondarreta solamente llegaba a los bloques que estaban alrededor y nada más. Así que solamente te podían escuchar los que vivían en los 4 edificios que estaban circundantes a la radio. Yo recuerdo además que era muy curioso que el estudio estaba insonorizado con cartones de huevos pegados a las paredes, ¿no? Todo de una forma muy antigua, a la antigua usanza. Y allí, en Radio Ondarreta, es donde nació mi primer programa de radio. Se llamaba Fuera de Juego y lo hacía con mis colegas de toda la vida. Es que bueno, es que era la primera vez que me ponía delante de un micrófono y la verdad es que me daba miedo y no me atrevía a hacerlo solo. Pero afortunadamente tenía muy buenos amigos. Así que por allí se pasaban todos los viernes Paco, Rubén, Eugenio, Josete, hasta mi primo Johnny, que era muy del Real Madrid, se pasó por aquellos estudios de Radio Ondarreta. Y tú dirás, bueno, pues como era una radio de barrio, seguramente no te escuchaba ni Dios. Pues sí, sí no se escuchaban, porque en los bloques de alrededor vivían dos amigas de mi hermano que no se perdían nunca el programa. Así que cada programa que hacíamos de fuera de juego teníamos siempre mínimo dos oyentes. Ese año hice también un curso de radio y un curso de foniatría. Era el primer curso de muchos de los que iba a hacer yo en el futuro. Porque solamente formándote es como se aprende a hacer radio. Y por eso yo ahora tengo varios cursos de radio. Tengo este gratuito que te dejo aquí arriba y tengo también los de pago que están en los enlaces de debajo de este vídeo. En Radio Ondarreta estuve más o menos un año, pero después del verano de 1997 me apunté a un curso de radio que se hacía en Radio Fortuna. Radio Fortuna era una emisora comunitaria que estaba en el barrio de la Fortuna de Leganés. Y yo, desde que pisé aquel estudio, siempre sentí o siempre deseé hacer radio allí.
¿Por qué? Porque Ondarreta era una habitación en un sótano que sí, que tenía una pecera independiente y que tenía cajas de huevos en las paredes. Pero Radio Fortuna era un bajo con una gran ventana que daba a la calle. Cuando la gente pasaba, además, te veía hacer radio. No tenía pecera, pero el equipo que tenía Radio Fortuna era muchísimo mejor para hacer radio que el que tenía Radio Ondarreta. Y ese curso que hice con Ricardo, que fue el que me dio clases, y Radio Fortuna, me cambiaron completamente la vida y además me cambiaron el futuro. Vamos, yo en Radio Fortuna viví los mejores años de mi vida aprendiendo a hacer radio. Y dirás, ¿por qué? Pues si quieres saber por qué, suscríbete a este canal, dale al me gusta, que es la manita hacia arriba, que lo que viene ahora, lo que te voy a contar ahora es historia pura de la radio. ¿Ya te has suscrito? Venga, pues sigo con el vídeo. Obviamente, dejé de hacer radio en Ondarreta y aterricé en Radio Fortuna. Y conmigo se vino todo el equipo, es decir, se vinieron conmigo todos mis colegas. Pero lo que no se vino conmigo es ese formato de fuera de juego. Y por eso en 1997 nació Tribuna Deportiva, el programa de radio que cambió mi vida. Era un programa que se emitía todos los domingos de 7 a 9 y media y en Tribuna Deportiva narrábamos el partido de primera de Canal Plus que se emitía a las 7 y media de la tarde. Pero ojo, el partido se emitía por la tele con la señal codificada. No sé si te acuerdas del Canal Plus con rayas. Decían que se entornaban los ojos, se veía, o que si mirabas con 2 vasos de chupito en los ojos, se veía. Pues no, ya te digo yo que no se veía. Era mentira. Para verlo, lo que hacía falta era pagar y tener un decodificador. Y yo lo tenía. Bueno, la verdad es que no lo tenía yo, pero lo tenían mis padres y yo se lo quitaba. Así que, para poder ver la señal del Plus, yo todos los domingos lo que hacía era que me llevaba la televisión pequeña de mi habitación, me llevaba la antena de cuernos y me llevaba también el decodificador de Canal Plus. A veces la verdad es que mi padre me dejaba el coche y llevaba todo en el maletero, pero otras veces, cuando mi padre estaba en el pueblo, yo lo que hacía era que me llevaba todo eso cargado en el autobús. Y allí en Radio Fortuna yo aprendí a narrar, y aprendí a narrar viendo partidos de verdad, no narrando los partidos del FIFA que yo jugaba con la Play y con mi hermano, ¿no? Y aquello era completamente un show, porque claro, la antena era de cuernos. A veces, imagínate, se nos iba la señal, se codificaba y no la veías. Y lo mismo te pasaba en un córner o te pasaba cuando iban a tirar un penalti. Y hasta que no volvía la señal, tú tenías que intentar adivinar qué es lo que había pasado. Narrar partidos aquellos domingos era toda una aventura. Como yo era un culo inquieto en aquella época, yo no paraba de hacer cosas. No me valía solo con narrar partidos por la tele todos los domingos. Así que, gracias a mi compañero de la facultad, Dani Aparicio, empecé además a contar los deportes en los boletines de la tarde de Radio Complutense. Yo lo que hacía era contar deporte universitario, pero también conseguí, siendo muy pesado y después de mucho insistir, que me dejaran también añadir cada día algo de deporte de fuera de la universidad. Así que los martes y los miércoles contaba la Copa de Europa, los jueves metía la UEFA y los viernes lo que hacía era contar lo más destacado de lo que se venía en la liga. Y también me apunté a otro curso de radio en el Ayuntamiento de Leganés. Era mi tercer curso y ya te adelanto que tampoco iba a ser el último. En ese curso de radio de la calle Juan Muñoz de Leganés no solo aprendí, sino que también conocí a varias de las personas más importantes, no solo para mi futuro, sino también para mi vida. Yo allí en ese curso enseguida conecté con Iván Rubio, era una persona que le gustaba el fútbol y le gustaba la radio tanto más que a mí. Sabía de fútbol muchísimo más que yo, era fácil, pero sabía mucho más que yo. Y por eso lo que hice fue ficharle para Tribuna Deportiva, así que los domingos por la tarde se empezó a venir conmigo a Radio Fortuna. Después se incorporó Esther, que quería ser técnico de sonido, y para hacer prácticas empezó a realizar esos directos de los partidos que narrábamos en la radio. Y Esther no es que haya sido importante en mis inicios en la radio, sino que Esther a día de hoy es mi pareja, es la madre de mi hija y es la persona con la que comparto mi vida. Para que veas lo importante que fue aquella época para mí en mis comienzos. La llegada de Iván y de Esther lo que hizo fue que Paco y Rubén dejaran de ir a la radio y que recuperaran su vida los domingos. Y yo la verdad es que no puedo estarle más agradecido a ninguno de los dos por todo lo que hicieron por mí en aquella época. Y entonces comenzó una nueva etapa, porque en el curso de Leganés conocimos también a Sergio y a las Sonias. A Sonia la rubia y a Sonia la morena. Y con ellos tres, más Iván y Esther, creamos La Costelera. La Costelera era un programa de cine y de variedades que se emitía los domingos de 6 a 7 y media en Radio Fortuna. Y después lo que hacíamos Iván, Esther y yo era quedarnos para empezar Tribuna Deportiva. En aquella época yo además aproveché para no hacer la mili y hacer la objeción de conciencia como jefe de emisión del domingo en Radio Fortuna. Me pasaba todas las tardes allí, desde las 2 de la tarde y hasta las 9 y media de la noche. Me pagaban, nada, creo que eran 1.500 pesetas, lo que serían ahora unos 9 euros, y además me contaba como objeción y así me libré de hacer la mili. Y lo hice haciendo lo que más me gustaba, que era narrar partidos y vigilando la antena de la emisión. Pero la verdad es que a Iván y a mí no nos valía solo con narrar partidos por la tele. Iván y yo queríamos más, lo que queríamos era no narrar delante de la tele, sino narrar partidos desde el campo de fútbol. Así que un día que fui yo al Vicente Calderón, fui con Rubén para comprar una entrada para ver el partido de vuelta de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el Real Zaragoza, que era un partido que tenía que remontar el Atlético de Madrid, y pusieron las entradas a 1.000 pesetas. Ese día yo le eché morro y después de comprar la entrada me subí a las oficinas de prensa del Calderón.
Allí les conté que trabajaba en una radio local y que quería ir al Calderón a narrar los partidos del Atlético de Madrid. Bueno, pues ese partido, por el que yo pagué 1000 pesetas ese día, es la única vez en mi vida que yo he pagado por ir al fútbol. Porque a partir de ahí empecé a ir a los campos acreditado como prensa, acreditado por Radio Fortuna, que era una radio de un barrio de la ciudad de Leganés. En prensa estaban Cecilia Alonso y Fernando Chacón, y fue Chacón el que me dijo que al primer equipo no podíamos ir, pero que si le demostraba que no iba a ir a comer pipas, sino que iba a ir a trabajar, lo que sí que hacía era darme 2 acreditaciones para ir a los partidos del Atlético de Madrid B, que estaba en segunda división y que jugaba en el Cerro del Espino todos los sábados por la tarde. ¿Y qué podíamos hacer para que nos vieran trabajar? Pues narrar, no había otra. La mejor forma de demostrar que no íbamos al campo a comer pipas era narrar. Así que fui y hablé con Ricky, con Ricardo, con el profesor del curso de Radio Fortuna, y le dije que necesitábamos un teléfono móvil. Ahora imagina, eran los primeros meses del año 1997. Los primeros teléfonos móviles acababan de llegar a España. Parecía casi imposible comprarte un teléfono móvil. Pues era todavía más difícil que te lo compraran. Pero Ricky habló con la Junta de Distrito de la Fortuna y no solo nos compraron un móvil a Alcatel, sino que además se comprometieron a subvencionar las llamadas si a cambio narrábamos los partidos del Club Deportivo Fortuna, que esa temporada estaba jugando en tercera división los domingos a las 11:30 de la mañana. Así que empezamos a narrar en el campo los domingos por la mañana, a hacer conexiones de 3 minutos con el Atlético de Madrid B los sábados por la tarde, y esas conexiones las hacíamos durante la programación musical de Radio Fortuna. Y era la hostia, 2 críos de 20 años narrando en segunda y en tercera. Lo teníamos absolutamente todo, pero, como os he dicho antes, queríamos todavía mucho más. Y lo tuvimos. En el próximo vídeo te cuento cómo creamos nuestra propia redacción de deportes, cómo alzamos un imperio en Radio Fortuna y cómo llegamos a cubrir una temporada entera de los entrenamientos del Atlético de Madrid y además a narrar sus partidos en Primera División en el Vicente Calderón, y como colofón te voy a contar cómo llegué a trabajar en la cadena SER.